Hace un momento me ponía a recordar una anécdota que yo pasé de niño. Hace poco tiempo, por así aclararlo también. A mi papá él tuvo un cambio de pastor de iglesia y nos fuimos a Cuautla, Morelos. En aquel lugar de Cuautla, en el templo, en la casa pastoral, habían árboles frutales. Nosotros veníamos de este lugar de la Ciudad de México y cuando llegamos al estado de Morelos, para nosotros era algo novedoso tener árboles frutales. En la casa pastoral, no sé actualmente si haya ese árbol todavía, pero había un árbol de mango muy grande. Detrás de la cocina donde vivíamos, había un árbol muy grande, no sé si mi hermana Esther se acuerda, ¿verdad? Un árbol grande, bien frondoso. Y cuando llegó el tiempo de mangos para mí, yo llegué de 7 años, yo creo que la edad de mi hijo Jamil, el más pequeño, y cuando yo veo el árbol de mangos, para mí esto era algo novedoso. Estaba arrancando los frutos, pero pequeños, los frutos verdes. Eran manguitos y a mí me gustaban mucho y les echaba sal y limón y estaban súper agrios. Pero para mí era algo muy novedoso y algo muy sabroso. No sé cuántos mangos corté, no sé cuántos mangos me comí, pero quiero decirles que esa noche yo no dormí. Porque seguí comiendo mangos. No, porque era un dolor intenso del estómago. Mi estómago se puso tan duro, así como ahora, así pero súper duro, hermanos, que eso no me dejaba dormir, era unos retorcijones, yo lloraba, y cuando desperté yo ya no quería saber de esos mangos, pero hermanos, es que el árbol de mangos tan pequeños verdes provocó en mí una maldigestión en mi estómago. Escuchando yo el lema de esta semana juvenil, sin crecimiento no hay madurez. Y ahí aprendí que es tan importante darle su tiempo al mango para que madure, para que pueda crecer y madurar. Un mango pequeño verde hace daño. De igual manera, en nuestra vida espiritual, cuando nosotros, hermanos, no crecemos espiritualmente, no maduramos, vamos a chocar con muchas cosas en la vida espiritual. Vamos a tropezar en nuestra vida y vamos a tener cantidad de dolores, no estomacales, de dolores del alma, dolores del corazón, sufrimientos en nuestra vida espiritual. Nos vamos a caer, a debilitar, a llorar, no vamos a saber qué hacer. ¿Por qué? Porque sin crecimiento no hay madurez. El cristiano, el joven, tiene que crecer, tiene que madurar. Y para esto, hermanos, vamos a ver lo que la palabra de Dios nos enseña. El tema de hoy se me ha encargado llevar a ustedes con ayuda del Espíritu Santo es: cuando pecas, ¿qué haces? La palabra de Dios nos va a enseñar muchos ejemplos, pero antes de entrar al tema quiero definir bíblicamente lo que nos quiere decir pecado. Pecado es transgresión de la ley. La Biblia nos enseña que todo pecado es una transgresión de la ley. ¿Qué es transgresión? Es violar, es no hacer caso a la palabra, es no vivirla, no ponerla en práctica, omitirla. Para nosotros decir eso no importa, para nosotros eso no es de mayor importancia. Yo hago conforme a lo que yo ya tengo por costumbre, por lo que yo sé, por lo que yo pienso, por lo que yo creo, por lo que yo opino, por lo que yo creo. Y en la palabra de Dios no está nuestro criterio, nuestro pensamiento, nuestra opinión. En la palabra de Dios solamente está que nosotros obedezcamos a la palabra bendita del Señor Jesucristo. Eso es nada más, es obedecer la palabra de Dios. Bien dijo el rey Salomón: para el hombre parece que el camino que él tiene es recto, es derecho, pero su fin, su meta es muerte. Muchos de nosotros pensamos hacer lo correcto o pensamos estar en lo correcto. Pero ¿qué dice la Biblia acerca de lo que hacemos?
¿Qué dice la Biblia acerca de lo que vivimos, pensamos o hablamos? Ahí es donde la palabra nos va a confrontar. Y si nosotros violamos, no hacemos caso, no obedecemos a algo que está aquí escrito en la palabra de Dios, eso se le llama pecado. Digan la palabra pecado. Pregúntale al de al lado, ¿cuántas veces has pecado? No te va a decir, hermano, ni le preguntes, no te va a decir. Ni tú le dirías cuántas veces has pecado. ¿Qué? Cuando pecas, ¿qué haces? Yo quiero ver algunos textos que se encuentran en la palabra de Dios, que son como una ayuda para nosotros, y quiero ver unos 3 pasajes bíblicos, 4. Para eso yo me doy un tiempo de media hora más o menos cada pasaje. Y vamos a ver Génesis 3, 9 al 10. Amén. Pónganse de pie, hermanos. A la palabra, nuestro texto que vamos a empezar a leer en la palabra de Dios, Génesis capítulo 3. Ese es el capítulo de la caída del hombre. Vamos a leer el verso 9, los hombres, y el verso 10, las mujeres. A ver quién da lectura más clara. Amén. A ver los hombres, 1, 2, 3. Y llamó Jehová Dios al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y escondí. Amén. Siéntense, hermanos. Yo les pagué por la lectura. Todos hemos escuchado acerca de esta historia. Cuando éramos niños y de los que estábamos desde niños en la palabra de Dios, en el camino del Señor, nuestras instructoras de niños nos contaron desde la creación de la tierra y los primeros hombres sobre la faz de la tierra. Pero también nos enseñaron que estos primeros hombres tuvieron una caída espiritual. Y esto es lo que está marcado aquí en el capítulo 3 sobre el pecado de Adán y Eva. Cuando pecas, ¿qué haces? Veamos lo que hizo Adán. Veamos qué es lo que hizo Adán cuando pecó. Este hombre, el Señor ya le había dado una orden, un mandamiento. Estarás en el huerto del Edén, pero del fruto que está en medio del huerto de él no comas. La Biblia nos enseña que ahí habían 2 árboles, uno del bien, de la ciencia del bien y del mal, y el otro de la vida. El hombre toma el fruto de la ciencia del bien y el mal. Para esto nosotros conocemos la historia que hubo una serpiente que engañó a Eva y la mujer le dio de comer a su marido. Ahí hubo una cadena de pecado, un contagio que fueron influidos del uno al otro y los dos cometieron una desobediencia grave delante de Dios. Ese pecado les costó el jardín del Edén. Por esa causa, Adán y Eva fueron expulsados del jardín del Edén. Edén significa placer. Edén significa deleite. Lo que nos enseña la Biblia que Adán y Eva fueron expulsados del placer y del deleite. ¿Para qué? Para que ahora la mujer tenga dolor en el parto y el hombre tenga sufrimiento en el trabajo. Todos lo tenían en el huerto. Adán no estaba cruzado de manos, sino que él labraba la tierra, pero ahora es llevado fuera del Edén, ahora para trabajar la tierra en espinos y poder comer su pan con sudor. Eso es una expresión que nos habla que el hombre tiene que trabajar duro, sufrir, para poder llevar el pan de cada día. ¿Qué hizo Adán? La Biblia nos enseña que Dios le habla. Adán, ¿dónde estás? Se oye otra vez la voz de Dios en el huerto del Edén, paseándose por todo lugar y preguntando, Adán, ¿dónde estás? El hombre escondiéndose entre un arbusto. Cuando oía la presencia de Dios que se movía, Adán corría al otro arbusto y la voz se oía nuevamente, Adán, ¿dónde estás? Adán escondiéndose, parecía que era un juego de escondidillas. Pero nos
que de Dios nadie se puede, de Dios nadie se puede esconder. Adán se escondía, Adán huía, caminaba de un lado a otro, hasta que Adán no sabe más dónde acudir, dónde esconderse, y empieza a oírse una voz titubeante en medio del huerto. Aquí estoy, Señor, es que oí tu voz y tuve miedo, una voz titubeante, una voz atemorizada, una voz espantada. El Señor le pregunta: ¿quién te dijo que tienes miedo? ¿Quién? ¿Por qué tienes miedo? Y el hombre, hermanos, dice: es que me vi y estaba desnudo. Dios le hace una siguiente pregunta: ¿comiste del fruto del huerto que te había dicho que no comieras? Y la respuesta de Adán, ¿cuál fue? Fuerte. ¿Cuál fue? A ver, los varones, ¿cuál fue la pregunta, la respuesta de Adán? ¿Y por qué voltean a su lado derecho? La mujer que me diste, vean, noten bien. Cuando pecas, ¿qué haces? Número uno, en este pasaje, se esconde Adán. Número dos, excusa su pecado y dice: es que es la mujer que me diste. Dios voltea a ver a Eva y le pregunta: Eva, ¿qué pasó? Y Eva ve a la serpiente y le dice: es que la serpiente ya no le dio tiempo a voltear a otro lado. El hombre por naturaleza no reconoce muchas veces su pecado. El hombre se esconde del pecado. Cuando pecas, ¿qué haces? Tomamos muchas veces nosotros este ejemplo y hablamos de Adán. Adán comió el fruto, Eva lo engañó, la serpiente le engañó, la mujer lo sedujo. Hermanos, pero este pasaje prácticamente se sigue repitiendo constantemente, día a día, en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque hacemos algo indebido, algo malo, nos escondemos, parece que no pasa nada, parece que Dios no nos ve, parece que nadie se enteró, parece que Dios no lo supo, parece que Dios se le va a olvidar. Ahora, ¿realmente Dios no se enteró? ¿Dios se le olvidará? Pasará tiempo, pasarán años, hermanos, y un pecado que nosotros hayamos cometido, del cual no hemos confesado, la palabra de Dios nos enseña que todo hombre sobre la faz de la tierra comparecerá ante el tribunal de Dios para ser juzgado. Cuando pecas, ¿qué haces? La reacción es la misma. Nos escondemos del pastor, que no nos vea, nos escondemos de la iglesia, nadie nos ve, nadie se enteró, estamos ahí a oscuritas con el novio, la novia, lugares oscuros, pensando que nadie nos ve. Hermanos, pero ahí están los ojos del Todopoderoso. La gloria a Dios. El novio se lleva a la novia al carro, buscan el momento más solo, más solitario, más oscuro. ¿Por qué, hermanos? Porque hay malas intenciones. Malas intenciones. Un lugar así no creo que digan: es que vinimos a leer la Biblia, es que vinimos a compartirnos nuestras peticiones y estamos contando nuestros testimonios. No, hermanos, no nos engañemos. Dice la Biblia: no erráis. De Dios nadie puede ser burlado. Aprovecho este tema porque hay jóvenes, hay señoritas, y muchas veces pensamos que nadie se entera de lo que hacemos, que nuestros padres no se dan cuenta, que en la iglesia no lo supo. Hermanos, pero la Biblia nos enseña que Dios sí lo sabe. Confronta a Adán y le pregunta: ¿dónde estás? Yo les pregunto, ¿Dios no sabía dónde estaba Adán? Corría Adán a esconderse al arbusto y Dios preguntaba: Adán, ¿dónde estás? Dios no sabía dónde estaba. Dios se acercaba y corría Adán para el otro lado. Adán, ¿dónde estás? Dios no lo sabía. Sí lo sabía. Hermanos, lo que Dios estaba haciendo en ese momento, le estaba dando oportunidad al hombre, oportunidad
oportunidad ¿a qué? ¿A esconderse? No, le estaba dando oportunidad a que tuviera valor y se acercara a Dios y le dijera, aquí estoy, Señor, hice mal, te desobedecí, falté a tu palabra, Señor, comí del fruto prohibido. Pero no, el hombre se escondía, el hombre trataba de esconder su pecado. Cuando es expuesto delante de Dios, sale Adán de esos arbustos y encontramos a un hombre que tiene hojas de higuera en su cuerpo, tapando sus partes nobles del hombre y la mujer. Tiene vergüenza, tiene pena. Cuando uno comete pecado, la vergüenza llega a nuestra vida. Dice la Biblia, el ladrón huye sin que nadie lo persiga. El que hace mal huye sin que nadie lo persiga. El que hace mal, hermano, viene a la casa de Dios y entra titubeando, piensa que todos ya lo saben. El hombre, hermano, trata de esconderse con hojas de higuera, pensando que nadie se entera, pero cuando llega delante de la presencia de Dios no se para con toda la libertad. Aparte, si es una persona que ha perdido la vergüenza, pero cuando una persona todavía no entra titubeando, entra con miedo, y hermano, y se levanta el predicador y empieza a dar el mensaje, y el que está ahí sentado dice, ¿ya me vio? ¿Ya me vería? ¿Dónde me vio? Porque pensamos, hermanos, que todos lo han visto. O sea, yo allá, los hermanos de Peñiel, les contaba una vez, hermanos, cuando yo tenía apenas cerca de 17 años y no quería saber nada de Dios, yo me senté ahí en esa banca de atrás, ahí por donde está mi hermano Adán o mi hermano Roberto. Yo recuerdo, ahí estaba, se levantó aquí un joven en ese tiempo y predicó la palabra y empieza a dar el mensaje, y yo desde ahí, hermanos, diciendo, ¿dónde me ha visto? ¿Dónde me ha visto? Y de seguro ya me vio, todo lo que está diciendo me lo está diciendo a mí. Hermanos, yo estaba como Adán, cubriéndome con hojas de higuera, pensando que el hombre ya me había visto, recordando, yo creo que pero no, hermano, no es la ruta de por donde ven, yo estoy haciendo cosas malas, hermanos, pero era Dios el que me estaba confrontando y me estaba diciendo, yo conozco tu vida, yo conozco tu sentar, yo conozco tu levantar, yo conozco tu caminar, hermano, y reconozco que era Dios quien me estaba hablando, y en ese momento caigo de rodillas diciéndole, perdóname, Señor, bendito es Jesús. ¿No nos ha pasado eso que a veces pensamos que el predicador ya sabe nuestra vida? Ya lo digo por mí, ya me vio de seguro. No es el hermano, no es el predicador, es Dios que nos está confrontando. Por eso es, cuando pecas, ¿qué haces? Número 2, en Adán, este hombre le echa la culpa a él. Y esto es típico. Cuando nosotros pecamos, nos encargamos de echarle la culpa a alguien. ¿Por qué? Porque nos queremos justificar. Lo que nosotros queremos siempre es salir limpios y justificados delante de los hombres. Pero delante de Dios, nadie puede justificarse. Dios conoce hasta lo que hay en lo profundo de nuestros pensamientos. Este hombre se excusa y le echa la culpa a su mujer. La mujer que me diste. Tú me la diste, yo ni la pedí. No la busqué, tú me la diste y esta mujer me engañó. Nosotros a veces acudimos siempre a esa tendencia, a echarle la culpa. Alguien comete pecado y lo primero es echarle la culpa a alguien. ¿A quién? Al pastor, al hermano, a la iglesia. Me vieron mal, no me saludaron, ya no quiere venir el joven, el hermano a la iglesia, ya no se quiere reunir con los jóvenes, ya no quiere acudir a la iglesia, ya no quiere congregarse, le visitan, le dicen, hermano, ¿por qué? No, es que allá los hermanos no me saludan, me vieron feo, no es que el pastor no me atiende, no es que el pastor no me ve, no es que, y hermano, tratamos siempre de excusarlos, siempre de echarle la culpa a alguien. Recordemos, esto se cumple como lo hizo Adán. Muchas veces nosotros lo hemos querido hacer. Por eso la pregunta es, cuando vengas, ¿qué haces? ¿Te escondes? Que nadie lo sepa. Le echamos la culpa a alguien cuando somos descubiertos. Le echamos la culpa a alguien, a la esposa, al esposo, a la iglesia, al pastor, al hermano, al amigo. Es que el amigo en el trabajo, esta persona me influyó, me provocó, me hizo, y yo
tuve que hacer esto. Hermanos, cuando en nosotros debe haber una sinceridad de reconocer, fallé delante de Dios. Y yo necesito tener comunión con el Espíritu Santo. Y para tener comunión necesito humillarme delante de Dios. Bendito es Jesús. Vamos a ver lo que dice ahora en el siguiente capítulo 4. Verso 8. Y 9. Voy a dar lectura. Y habló Caín a su hermano Abel. Voy a leer mejor el 7, para mejor comprensión. Si bien hicieres, no serás ensalzado. No serás ensalzado. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. ¿Cómo, hermanos? El pecado, a ver, digan eso. El pecado está a la puerta. Otra vez. El pecado está a la puerta. Es decir, que está a la orden del día. Con todo esto a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Y habló Caín a su hermano Abel, y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y le mató. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está tu hermano? La pregunta de Dios: ¿dónde está tu hermano? Y él respondió: no sé. ¿Qué más? Pero háganlo como si fuera Caín. A ver, imagínense cómo respondería Caín. A ver, Dios está preguntando: ¿dónde está tu hermano? No sé. ¿Cómo respondería Caín? No sé. Primero, no sé, dice mi hermano. No sé de qué me hablas. ¿Cuál hermano? ¿Dónde está tu hermano? Y después responde: ¿acaso yo soy guarda de mi hermano? Pero fíjense, la pregunta que hace Caín, Caín contesta con otra pregunta: Dios, ¿dónde está tu hermano? ¿Acaso yo soy guarda de mi hermano? Esa pregunta que Caín hace, la hace en una forma, hermano, grosera. Esa pregunta la hace en una forma de reproche. ¿Acaso yo soy guarda de mi hermano? ¿Cuántos tenemos hermanos carnales? ¿Se han enojado un día con su hermano? A ver, hermanos, ustedes cuando eran niños y se les mandaba: ve por las tortillas, ve por un refresco, ve por esto, ve por aquello, tráeme la escoba, tráeme el trapeador, ¿qué decíamos, hermanos? Todo yo. Hermano, así como lo decíamos con ese enfado, ese enojo, hermanos, así Caín lo hizo de esta manera. ¿Acaso yo soy guarda de mi hermano? ¿Acaso yo lo estoy cuidando? ¿Acaso yo soy su nana? ¿Acaso yo soy su vigilante? ¿Qué sé yo? No sé dónde él está. A lo mejor allá apacentando sus ovejas, allá silbando la flauta, qué sé yo, allá de estar cuidando sus borregos. Yo no sé, yo estoy aquí metido en lo mío. Hermanos, cuando él sabía qué había hecho con su hermano, lo había matado. Fue la primera muerte biológica que hubo en la tierra, hablando de un ser humano. Caín se lo lleva, no había muerte, no había alguien muerto. Por lo tanto, Caín no sabía si este hombre iba a morir, pero lo que tenía Caín era un coraje grande contra su hermano. Se lo lleva al campo, estando en el campo, lo engaña. En el momento que Abel está distraído, Caín toma una quijada de asno y le da duros en su cabeza. Dice la Biblia que Abel cae muerto, la sangre es derramada y esa sangre estaba clamando a Dios. Escucha Dios el clamor de la sangre de Abel, y hermanos, si viene Dios y confronta a Caín: a ver, Caín, ¿dónde está tu hermano? Y ahí tenemos las respuestas. ¿Qué haces cuando pecas? O cuando pecas, ¿qué haces?
Primeramente vimos a Adán y a Eva esconderse y excusarse. Ahora tenemos a otra persona que comete pecado, pero ahora le estamos viendo a esta persona que cuando él comete un pecado hace, hermanos, como que él no sabe nada. Y aparte, hermanos, se hace el digno, se enoja. Se hace el digno porque esa persona sabía que lo había matado, le había privado de la vida, y haciéndose el digno, que yo soy guardia de mi hermano, que yo lo voy a estar cuidando. ¿A qué horas me dijeron que yo esté cuidando a mi hermano? Este hombre se hace digno cuando Dios ya lo está confrontando, el que todo lo sabe. La gloria al Señor Jesús. El Señor nos confronta nuestro pecado, a veces hasta a través de un siervo de Dios, un pastor, nos llama, nos pregunta, nos interroga, a ver, se oye esto de ti, ¿qué pasó, hermano? ¿Qué pasó, hermana? Y nosotros a veces hasta nos enojamos. ¿Por qué duda de mí? ¿A poco piensa que yo estoy mal, yo estoy en pecado? Cuando ya estamos en pecado. ¿Qué has hecho? A ver, cuéntame, ¿qué es lo que has hecho? Pero cuando nos pregunta nuestro pastor esto, no es para regañarnos, hermanos, corrernos, sino es para que nuestra alma sea restaurada a través del Espíritu Santo. Y nosotros a veces nos hacemos los dignos. Pues queremos excusarnos, queremos defender, nos enojamos y queremos, ¿quién le dijo? ¿Quién le dijo esto de mí? Es que se ha dicho esto de ti, hermano. Se ha dicho esto de ti, hermano. ¿Quién fue, hermano? De seguro ya sé. Es tal hermana. Y también ella vive mal. Cuando no decimos, sí, pastor, sí, hermano, siervo de Dios, cometí esto y sé que es grave. ¿Qué hiciste con tu hermano? La pregunta era. A veces se nos llama la atención y rápido corremos diciendo, ¿y tal hermano? ¿Y tal hermana? Y también está haciendo lo mismo, y está haciendo más cosas, y esto es menos grave que lo que aquellos hacen. Dios quiere restaurarte a ti en ese momento. La gloria al Señor Jesús. La pregunta de Dios seguía, ¿qué has hecho con tu hermano? ¿Dónde está tu hermano? La pregunta de Dios hoy en esta noche o en esta madrugada, Dios pudiera estarnos diciendo, ¿dónde está tu hermano? ¿Cuál hermano? ¿Con aquel que te has enojado? ¿Con aquel que le has dejado de hablar? ¿Con aquel que te has puesto en enemistad? ¿Con aquel que has murmurado? ¿Con aquel que has criticado? ¿Dónde está tu hermano? Y muchos de nosotros nos vamos a seguir excusando y nos vamos a seguir haciendo los dignos, porque muchas veces esto se sigue repitiendo en nuestra vida. ¿Qué has hecho con tu hermano? A ver, el Señor nos confronta. ¿Qué hablaste de tu hermano? ¿Qué hablaste de tu pastor? ¿Qué hablaste de los siervos de Dios? Y a veces, hermano, al chisme le decimos, es comunicación, hermano. Estamos en comunicación. Pero la Biblia nos habla que el chisme es pecado, dice en Levítico. No andes chismeando, eso lo dice en el capítulo 19, me parece. No andes chismeando en tu pueblo, que andes criticando a un hermano, a una hermana, a la iglesia, a los siervos de Dios. Que te juntes con tu familia y estés cenando, comiendo y hablando de los hermanos. Ni la comida nos sabe, ni nos va a hacer bien, porque estamos criticando a nuestro hermano. La Biblia nos está diciendo, ¿dónde está tu hermano? Y el hombre se enojó y Dios lo maldijo. Un hombre recibe una maldición, y cuando nosotros empezamos a ver la descendencia ahora de Caín, nos damos cuenta que es una descendencia que no tuvo bendición, una descendencia que no tuvo prosperidad, una descendencia que no quiso nada con Dios. No sea que nuestra descendencia se pierda, hermanos, porque nosotros estamos marcando maldición sobre nosotros y nuestra generación. Cristo reprenda al diablo
y Él pueda poner, el Señor Jesús, bendición sobre los suyos. La gloria al Señor Jesús. Bendito es Dios. Tenemos otro caso en la Biblia y está en 2 de Samuel capítulo 11. Cuando pecas, ¿qué haces? 2 de Samuel capítulo 11. Este libro, todo el capítulo nos habla sobre el pecado de David. Conocemos claro cómo David peca delante de Dios. Un hombre que ve a una mujer bañándose, la codicia, la manda a llamar, se mete con ella, tiene relaciones sexuales. De ahí, hermano, se entera que esta mujer tiene marido, es decir, que tiene dueño. La Biblia nos habla, hermano, sobre el matrimonio. A la mujer le dice, tu cuerpo ya no es tuyo, sino es de tu marido. Y al marido le dice, tu cuerpo ya no es tuyo, sino de tu mujer. El cuerpo de esta mujer tenía un dueño y este hombre era llamado Urías. David se entera que esta mujer es casada y manda a llamar a Urías, que estaba en la guerra, lo trae. Y hermanos, y quiere tapar su pecado. ¿Qué es lo que hizo David? Quiso ocultar el pecado. Después de haber cometido adulterio con esta mujer, manda a traer a su esposo. La mujer queda embarazada de David y quiere que Urías se meta con ella nuevamente como su esposa, para que cuando den los 9 meses piense Urías que el hijo que tiene es de él. Nadie le podía decir es tu hijo, pero ¿cuándo? Si yo estuve en la guerra. Es como si el matrimonio se va uno a Estados Unidos y le dice, oye mi amor, tanto nos queremos que ya hasta otro hijo vamos a tener. Sí, lógico, ¿no? Aquel hombre va a decir, pues ¿cuándo lo tuvimos? ¿Cómo lo tuvimos? La última vez que me llamaste por teléfono. Entonces, este hombre quiere tapar ese pecado y manda a traer a Urías. Urías no entra a su casa, no convive con su esposa. Y hermanos, y David ve la insistencia de Urías, que no quería entrar a su casa porque el pueblo estaba en guerra, en pelea, y el arca de Dios estaba en aquel lugar, pensaba en la presencia de Dios. David, hermanos, lo manda a matar con Joab, le manda una carta para no hacerlas largas, más esta historia que la sabemos. Llega Urías con Joab, le da la sentencia, lo mandan al frente de la guerra y el hombre queda muerto. David recibe a aquella mujer, la consuela y todo parecía que marchaba bien. Dijo David, no pasa nada, nadie se enteró, nadie supo, yo consuelo a la viuda, la redimo y la hago mi mujer. Ahora sí, el hijo que viene pueden decir que es mío porque yo la he consolado. Nadie se enteró, hermanos. Cuando pecas, ¿qué haces? David lo que él hizo es esconder su pecado, es decir, nadie se enteró, nadie lo supo. Llegaba al templo, tomaba el arpa. La Biblia nos enseña que este hombre fue nombrado en Israel como el dulce cantor de Israel. Si lo han escuchado eso. David fue mencionado el dulce cantor de Israel, la gloria a Dios. El dulce cantor de Israel. ¿De qué manera cantaba David en el templo tan dulce? Una armonía tan preciosa, tan deleitosa. El pueblo callaba, el rey está cantando. ¡Qué hermoso se oye! Cómo canta, cómo toca el arpa, cómo eleva cantos. El pueblo se asombraba y alababa a Dios porque el rey cantaba, la gloria a Cristo. El rey entraba al templo, tocaba el arpa, cantaba, salía del templo y él decía, nadie se dio cuenta. Miren, un hombre con ministerio, un hombre que cantaba, un hombre que alababa, viviendo en pecado. Y esto se puede llevar en estos días. Jóvenes que suben en el coro, jóvenes que ministran en un lugar, viviendo en pecado, haciendo cosas con la novia, haciendo cosas, cometiendo fornicaciones, cometiendo cosas indebidas, tomando, fumando, drogándose, viniendo al templo, subiéndose al coro, cantando la gloria a Dios. La iglesia no es un joven ejemplar, es una señorita ejemplar, pero Dios ya conocía su pecado. El hombre se esconde, el hombre piensa, nadie se enteró, nadie lo supo, yo no voy a hablar, y si no hablamos, pues nadie se entera.
¿Sabían que en la iglesia hay novios así? Que viven en fornicación y los dos callan ante los padres, ante los siervos de Dios, no confiesan su pecado, llegan al altar, el pastor los bendice cuando ese matrimonio ya fue amancillado antes del matrimonio. Nadie se enteró, nadie supo. Ya nos casamos, viniste de blanco, nos casamos, ahora sí, no pasó nada, hermano, no pasó nada. Adúlteros y adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Y a los adúlteros y fornicarios, ¿qué dice la Biblia? Los juzgará Dios. A veces el joven dice, bueno, mira, no me alcanza para la boda, mira, es muy caro el vestido, el banquete, el traje, muchos invitados, tú conoces de muchas iglesias, vas a invitar a todos, yo también, voy a poner ahí en el Face que me voy a casar, y ¿cuántos van a venir a nuestra boda? Mejor nos vamos, no gastamos, nos cortan y al siguiente año nos levantan. ¡Qué fácil! Qué fácil se ve, o poco no se ve fácil. Hermano, que así fuera la vida. Pues yo creo que ese sería el camino de muchos. Pero no es así. A veces el joven es engañado por el diablo y dice, llévatela. Ella quiere, tú quieres. Ella te quiere. Tú la quieres. No hay una más guapa en la iglesia, te la van a ganar. ¿Ves que son escasas? No es cierto, hermano. Y se la llevan y llega el cortamiento y en un año nos levantan. ¿Y quién asegura que el cortamiento es de un año? ¿Dónde dice eso? Es en cuanto a nuestro esfuerzo. Ahora, el joven ya lo levantan a través de un tiempo, se esfuerza y lo levantan. Todo marchó bien, vuelve a tomar el coro, se sube al coro, hermano, se esfuerza, se ve, hermano, el joven que va creciendo, floreciendo espiritualmente, hermano, pensando que todo va bien, pero, hermano, dice la Biblia, a los adúlteros y a los fornicarios los juzgará. Nosotros no. Ni como pastores, hermano, que haya cortado y ahora sí levantado, ni nosotros nos vamos a juzgar. Es Dios, delante del trono de Dios comparecerán todos los que han cometido fornicación y adulterio. Y ahora el Señor sí, pero ya me levantó el pastor en el año 1810. Esa fecha me levantó y quedó escrito en el archivo de la iglesia. Pero esa fecha, ¿qué? Si te levantó, ya levantó comunión con la iglesia, pero falta la comunión conmigo. Y ahora sí el Señor que empieza a juzgar. Y hermanos, y ahí será el lloro y el crujir de dientes para muchos, porque serán lanzados al lago de fuego. ¿Por qué? Porque cometieron un pecado, porque pensaron que no pasaba nada. Cuando pecas, ¿qué haces? David seguía ministrando, seguía cantando, seguía alabando, seguía glorificando. La iglesia o el pueblo callaba. Nuestro rey canta, qué hermoso canta, qué hermoso, qué suave, qué melodía. Bendito Jesús, no había CD, sino ya se habían vendido en todo Israel. Hermanos, todo esto, hermanos, tenían al rey muy en alto cuando Dios dice, no, este hombre está hasta por los suelos, no tiene parte ni suerte en mi reino. Pero el amor de Dios, tan grande, tan misericordioso, envía a un profeta a declararle su pecado. El hombre había callado mucho tiempo, había pasado y estaba callando. Puede haber gente que esté viviendo en pecado por años y está callando, pero Dios los tiene bien contados. ¿Tendrá contados nuestros pecados? ¿Sí, hermanos, o no? Miren, dice la Biblia que llega a Samaria, el Señor Jesús se va al pozo de Jacob y ahí empieza a esperar la mujer que llegue a saca agua, le dice, ¿me das un poco de beber? Los judíos y los samaritanos no
llevamos. Si tú supieras quién te pide de beber, tú le pedirías a él agua. ¿Dónde está esa agua para yo no venir a este lugar? Y hermanos, y el Señor le declara las cosas. Ahora no le habla sobre el agua de vida que Él está ofreciendo. Le dice, ve y llama a tu marido si quieres saber de dónde viene esa agua. Pero marido no tengo. La mujer, hermano, dijo, no tengo marido. Y el Señor le dijo, bien has dicho, no tienes marido, porque 5 maridos has tenido, mas con el que vives no es tu marido. Como que la mujer ya había tenido muchas experiencias malas y la última relación no quiso comprometerse. Dijo, pues hacían unión libre, a ver qué pasa. Si nos llevamos bien, bien, y si no nos llevamos, pues cada quien su camino. Fíjense, la mujer 5 malas experiencias pudo haber tenido y la última dijo, pues no quiero volver a caer en lo mismo. Estaba pecando la mujer, estaba viviendo el pecado, y el Señor le dijo, bien has dicho, no tienes marido. El Señor le estaba señalando su pecado. Pecado es aquellos matrimonios o aquellas vidas conyugales juntas, unidas en unión libre, que el Señor los ve juntos, pero delante de Él no son maridos. No puede decir, mi esposa, ¿cuándo te casaste? ¿Dónde fue? Mi esposo. Hay en la vida cristiana todavía jóvenes que no quieren comprometerse y dicen, para ver si nos llevamos. Si no nos llevamos, cada quien su camino. ¿Está bien eso? No soy, hermanos. No. Esta mujer estaba viviendo en pecado, de igual manera David estaba escondiendo su pecado. No quería que nadie se enterara de su pecado. Y esto puede ocurrir en estos tiempos. Jóvenes que están teniendo ministerio en la iglesia, viviendo en pecado de fornicación. Jóvenes que están viviendo en pecado, haciendo cosas indebidas. Cuando el Señor nos dice, ¿tú qué haces? David fue confrontado, llega el profeta, le declara una parábola de un hombre pobre que tenía una oveja y el hombre rico tenía muchas, y el rico mató al pobre para quitarle la única oveja del pobre, de la oveja de aquel hombre pobre. Y el hombre dijo, no, ese hombre merece morir y merece que le hagan una justicia. Y el profeta Natán le dice, ese hombre eres tú, porque le quitaste a Urías su mujer, la única que tenía, tú teniendo muchas en el palacio. Este hombre cayó de rodillas, postrado ante el piso, pidiendo perdón. Y ahí tenemos el Salmo 151. Señor, ten piedad de mí, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Hasta que el hombre fue confrontado y fue tocado por un profeta de Dios. Tienes un pecado muy grave en tu vida. Nosotros, hermanos, que estamos en este lugar, quizás el Señor nos pueda estar confrontando y nos está diciendo, estás haciendo cosas indebidas, estás teniendo una relación no buena delante de Dios, te estás mezclando con el gentil, estás teniendo una novia y estás haciendo cosas indebidas con ella. Vamos a ver otro texto de la palabra de Dios, y este es el último que se encuentra en el libro de Lucas. Capítulo 22, verso 62. ¿Quién da lectura a ese verso? En una voz fuerte para la gloria de Dios. 22, 62. Saliendo fuera, Pedro lloró amargamente. Amén. Otra vez, muy fuerte, hermano. Y saliendo fuera, Pedro lloró amargamente. Amén. La gloria a Dios. Y saliendo Pedro afuera, lloró amargamente. Ahí tenemos un hombre que niega al Señor. Dios le había ya profetizado la negación que iba a hacer. Negar a Dios es pecado. El hombre lo niega por 3 ocasiones y enseguida canta el gallo, y él se acuerda de lo que el Señor ya le había dicho. Antes de que cante el gallo esta noche, tú me habrás negado por 3 ocasiones. El hombre en ese momento llora amargamente. Diga la palabra, llora amargamente. Llora amargamente. El hombre estaba arrepentido, ¿sí o no? Este hombre le había dicho al Señor, yo no te dejaré aún hasta la
cante el gallo esta noche, tú me habrás negado por 3 ocasiones. Y ahí estando con Anás y Caifás, estando Pedro a oscuras de lejos, viendo qué hacían con el maestro, lo niega cuando le dicen, tú andabas con él. Este hombre dice, no, yo no lo conozco, caminaba a otro lado, era oscuro, entre la fogata, una noche oscura, alcanzan a ver allá a Pedro y una mujer le dice, sí, este hombre andaba con él. No, yo no sé de qué me hablan. Así lo hizo por 3 ocasiones, y en ese preciso momento canta el gallo, escucha el canto del gallo y él llora amargamente. ¿Por qué? Porque se acordó, he negado a mi Señor. Noten bien, hermanos, los hombres que hemos visto ahorita han pecado y han tenido diferentes actitudes cada uno. ¿Tú qué haces cuando pecas? Adán se escondió, Adán le echó la culpa a su mujer, Caín se enojó, se hizo el digno de que él no tenía nada que ver con su hermano. David lo oculta por mucho tiempo, pensando que nadie se da cuenta. Ahora tenemos a Pedro que lo niega y este hombre llora amargamente, se arrepiente, hermanos. Y este arrepentimiento, hermanos, alcanza misericordia delante del Señor Jesucristo. Tenemos la muerte de Jesús, la resurrección y la aparición con sus discípulos. Jesús ya está con los discípulos, está ahí ya en medio de ellos. Llega la primera noche con ellos, se les aparece, está en medio de esa reunión. Ve a Pedro. Pedro, hermanos, sabiendo que él lo había negado, estaba escondiéndose, estaba agachado, no tenía la libertad de verlo de frente. El hombre Pedro sabía lo que había hecho. Lo he negado, he hecho cosas que no fueron buenas, rechacé a mi Señor, lo oculté, lo negué y ahora lo tengo de frente. Jesús lo ve, no le reclama nada en frente de los demás, porque, hermanos, el Señor quería confrontarlo en privado. Se apartan, Pedro va un poquito más retirado de la multitud, y estando ahí Jesús le hace una pregunta: Pedro, ¿me amas? Y Pedro responde, sí, Señor, ¿tú lo sabes? Sí, Señor. El Señor viéndolo y Pedro armando quizás las redes, ahí no volteaba a verlo, y Jesús nuevamente le pregunta: Pedro, ¿me amas? Nuevamente Dios, como en el principio confrontando a Adán, ahora confrontando a Pedro. Pedro, ¿me amas? Por segunda ocasión, y este hombre le dice: sí, Señor, yo te amo, pero no volteaba a verlo de frente. Por tercera ocasión: Pedro, ¿me amas? Y Pedro no resiste más, voltea a ver